Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí este hermoso domingo nublado, 6 de octubre. Gracias, Señor, por este 2024, por este tiempo, por esta enseñanza, y nos disponemos, Señor, a estar atentos, a entender, comprender, asimilar para vivir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien. La plática se llama ¿qué tan pesado eres? ¿O qué tan pesado estás? ¿Qué tan pesado eres? De eso se trata. ¿Sale? Y ahorita le van a entender al título. Ahorita que avancemos van a decir, ok, ya entendí por qué se llama así. Vamos a leer Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos a las tres en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. Vamos a entrar al tema. Trabajados y cargados en los modelos religiosos tienen las siguientes deducciones o interpretaciones de lo que significa. O sea que lo que les voy a leer a continuación es la deducción o la interpretación de lo que la gran mayoría de las iglesias evangélicas, incluso la católica, hablan de esta parte. ¿Qué significa trabajado y cargado? ¿O a qué se refiere con trabajado y cargado? ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de las iglesias se refieren a lo siguiente. Dicen, esta es una interpretación, dicen, sus líderes religiosos les habían impuesto enormes cargas y ellos se esforzaban por llevarlas con la esperanza de ser aprobados por Dios. Esta es una interpretación de lo que nos han enseñado en el sistema tradicional. O sea, que los líderes religiosos ponían cargas y a eso se refieren, así lo traducen o así lo interpretan. Otros más dicen, la palabra trabajado significa las cargas que llevamos, y cargado se refiere a las cargas o reglas legalistas que otros ponen sobre nosotros. Entonces, otro grupo dice que se refiere a las cargas o reglas o normas que las organizaciones ponen sobre nosotros. Otros más dicen, Jesús se refiere a la carga pesada de la ley, el temor y ansiedad de las exigencias de los escribas. O sea, dicen que trabajado y cargado tiene que ver con llevar la ley. Como sabemos, es imposible llevarla, y dicen que a eso se refiere el temor y ansiedad de las exigencias de los escribas. Otros más dicen, esta es una invitación que Jesús nos hace, está llamando a los que están cansados de vivir oprimidos bajo su propio pecado, no por los pecados de otros, sino por los de sí mismos. Entonces, otros dicen que estar trabajado y cargado es por los pecados que llevamos cargando. Así lo interpretan. Y por último, una última interpretación es, Él está llamando a las personas que están cansadas de caer en los mismos pecados una y otra vez, incluso si algunos de estos pecados están ocultos. Entonces, en términos generales, el sistema evangélico o los sistemas religiosos nos dicen que estar trabajado y cansado, cargado, se refiere
a estar cargando los pecados o querer cumplir la ley, o son las normas que ponen las organizaciones en los miembros de las iglesias. Hasta ahí en términos generales. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Ahora, ¿cuál es la palabra griega para carga? ¿Cuál es la palabra griega para carga? Si le pueden subir, Dani, un poquito más el volumen, porfa. Un poquito más. Gracias. ¿Cuál es la palabra griega para carga? ¿Alguien sabe? Ok, va. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que significa carga es portión. Si me le pueden poner, ahí está, portión. Y está hablando de los problemas de la vida. Entonces, cuando Jesucristo dice que vengan a mí los que están cargados, no tiene que ver con todas las interpretaciones que nos han enseñado. Él está hablando de qué cosa? De los problemas de qué? De la vida. Los sistemas religiosos lo interpretan como los pecados, llevar la ley al pie de la letra, o llevar estrictas normas de la iglesia o de las organizaciones. No, Jesús no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de los problemas de ¿qué? De la vida. Entonces dice, los que vengan a mí, todos los que tengan muchos problemas de la vida. Él estaba hablando de eso, de los problemas de ¿qué? De la vida. La palabra carga denota cosas que son opresivas, pero la carga se refiere a aquello que alguien no puede llevar por sí solo. Cosas opresivas que no puedes llevar por sí solo. O sea, situaciones o problemas de la vida que no puedes llevar por sí solo, que necesitas que alguien te ayude a llevarlas. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. De una manera coloquial o popular es correcto lo siguiente. Lo que les voy a decir es correcto, aunque les suene un poco gracioso, y se los voy a explicar, se los voy a contextualizar. Ahí va. Vengan a mí todos los que han recibido una paliza. Y es entendible, porque el tema es cómo vivía la gente en los días de Jesús, apaleados literalmente con palos. En la época de Jesús, si recuerdan, los judíos ante Roma, ¿qué eran? Los judíos o los israelitas en Roma, ¿qué eran? ¿Qué eran? Eran un pueblo conquistado, eran pseudoesclavos, por así decirlo, estaban prácticamente gobernados totalmente por Roma. Y una persona que es vista casi como esclavo, ¿tú crees que le decían las autoridades de esa época, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ciudadano, qué se le ofrece? Los israelitas no eran ciudadanos romanos. Ellos no eran ciudadanos. Había unos cuantos que sí eran ciudadanos romanos. Entre ellos estaba un señor que se llamaba ¿cómo? Saulo, que después se llamó ¿cómo? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y cómo crees que los trataban los romanos a los israelitas, a los judíos? ¿Cómo crees que los trataban? A palazos, o sea, traían como las macanas de hoy, lo traen los policías. ¿Sí ven? Los antimotines o ciertas policías, ¿verdad? No todos, pero algunos, ¿va? Y como cuando no quieren obedecer, ¿qué hacen? Entonces, Jesús está diciendo, vengan a mí todos los que han recibido una paliza. ¿Por qué?
Porque la gran mayoría de los israelitas en algún momento de su vida habían recibido ¿qué? Una paliza. Les habían dado una paliza, se llama paliza porque les daban ¿con qué? Con palos. Por eso se llama ¿qué? Paliza. Muy bien. Trabajados, ¿qué significa? Trabajados, dice, vengan a mí los que están cargados, trabajados. ¿Trabajado qué significa? Cansados, molidos del trabajo por haberse ocupado mucho tiempo o con afán en él. Una persona que trabaja mucho en su trabajo es una persona que literalmente decimos, llego a mi casa molido, ¿verdad? Ya no quiero más que llegar a mi casa, bañarme y acostarme y no hacer nada, cerrar la puerta, prender la tele o incluso ni la tele, ya me quiero dormir, no quiero saber nada. ¿Sí o no? Esa es una persona que está muy trabajada. O no sé si ustedes han platicado con personas ya mayores, que ya están jubilados. Por ejemplo, la semana pasada fuimos Nis y yo a Sonora porque mi papá cumplió 91 años de edad. Y una de las pláticas de mi papá es que él es una persona muy trabajada. Él quedó huérfano de papá a la edad de 11 años. La mamá, la hermana y mi papá se tuvieron que salir de la hacienda donde vivían porque mi abuelo nunca arregló los papeles de la hacienda. Entonces, como no arregló los papeles de la hacienda, la abuela tuvo que salirse de la hacienda, tuvieron que dejar todas las propiedades que tenían ahí, las tierras, el ganado, todo lo que tenían, y se fueron a rentar una casa. Y desde los 11 años mi papá empezó a trabajar. Y me estaba sacando cuentas mi papá que prácticamente él trabajó hasta casi cumplir los 80 años. El médico le dijo que ya no podía seguir trabajando por cuestiones de la vista, porque él llevaba algunas empresas, estrategias financieras, y le dijo que ya por la vista ya no podía seguir. Entonces, más o menos a los 78, 79 años dejó de trabajar, y ya no trabajó. Entonces, duró trabajando, ¿cuántos años? 80 menos 10, 70, 67, 66 años, 67 años trabajando. Y me dice, hijo, yo soy una persona muy trabajada. Y sus horarios de trabajo eran pues desde muy temprano hasta muy noche, por la posición que él tenía. Él era el director de la empresa más grande ahí de la ciudad. Entonces, una persona muy trabajada. Vamos a entrar a la revelación. Hasta aquí sí queda claro, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Ya vimos lo que significa, lo que es cargado. ¿Cargado es qué? Una persona que ¿qué? No, cargado dijimos. No. Que es ocasionado por las situaciones de la vida, ¿sí? Son problemas, no tiene que ver con las organizaciones y las leyes de las iglesias, no, es cosas broncas de la vida, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la revelación. Y viene la primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. ¿Listos? ¿Cuál es el interés de Jesús de que los que están molidos por el exceso de trabajo
y los que tienen un montón de problemas que no pueden llevar, descansen. ¿Por qué Jesús quiere que las personas descansen? Corre tiempo. Contestaron mucho, muy bien. Voy a ampliar la respuesta. Porque si las personas no descansan, nunca van a entender lo que Jesucristo quiere decirles. Por eso Jesús quiere que estés, ¿qué? Descansado, porque Él quiere decirte cosas. Porque cuando estamos cansados, no servimos para oír, entender y vivir una revelación de Dios. Cuando tú estás muy cansado y alguien te quiere platicar algo, ¿lo puedes escuchar con atención? Cuando estás muy cansado y alguien te dice, oye, qué bueno que te veo, fíjate que te quiero platicar este problema, ¿qué haces? Oye, dame un consejo, porque estás bien cansado, así que dices, híjole, estás pensando en echar un clavado en la cama y alguien te dice, quiero hablar contigo. Bueno, los que son papás y tienen hijos adolescentes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ok. Una persona trabajada y cargada no tiene las condiciones por los múltiples afanes que está cargando. Fíjate, en Mateo 13, se la saben, es la parábola del sembrador, nos detalla el tema de trabajados y cargados. Dice, algunos al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es en relación a la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Los que leen la Biblia sí me entienden, los que no leen la Biblia dicen, ¿de qué está hablando? Bueno, ahí está en Mateo 13, ahí viene esto que les estoy diciendo. Otros, con el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. O sea, está hablando de los que caen entre los espinos, ¿verdad? Entre los arbustos. Entonces, una persona cansada, una persona trabajada, una persona con muchas ocupaciones, es una persona que a la hora que Dios le habla, él no lo oye, porque está cansado. Y luego le dice, Señor, ¿por qué no me hablas? No, pues sí te hablo, pues estás muy cansado, no me oyes. Estás muy envuelto en tus cosas, en tus preocupaciones, en tus metas. Estás metido en tu rollo. Ok. Segunda pregunta de mesa. En el reino de Dios, ¿se vale opinar y hasta dónde? Corre tiempo. La respuesta es no. No, porque cuando un creyente no descansado, o sea, trabajado y cargado, escucha una palabra de Dios, se pone a opinar. Y no se debe conversar o de partir de cosas absolutas con gente relativa, porque se desgastan los vínculos. El evangelio del reino no es opinable. O sea, el evangelio, por eso les pregunté en el reino. En el reino, es en el reino. O sea, en el reino no es opinable. Por eso tenemos que entender que Dios no va a revelar ninguna de las cosas que son verdades absolutas a gente cansada. O sea, las verdades, las revelaciones, todo lo que tiene que ver con los misterios del reino, Dios no se lo revela a gente cansada. Esa es la razón por la que se les dice, vengan los trabajados y cargados, ¿para qué? Para que descansen. Por eso Jesús quiere que descanses. ¿Por qué? Porque Él quiere decirte
cuáles son los misterios, cómo se resuelven los misterios y cómo operar y vivir en esos misterios. Un absoluto en esta verdad presente es que ya no debemos de seguir opinando. Ahí va. En esta verdad presente, un absoluto es que ya no debemos seguir opinando. Por ejemplo, yo, desde este lugar, yo no puedo opinar cosas mías. O sea, yo puedo ponerles historias, ejemplos que tengan que ver con la verdad presente, que tengan que ver con la verdad de Dios, pero yo no puedo opinar cosas según mi punto de vista. No sé si me doy a entender. Yo no puedo decirles, bueno, aquí dice esto, pero yo opino que, y fulano opina, y fulano opina. O sea, nosotros tenemos que decir, esto no sé. Si no lo sabes, decir, no lo sé. Vamos a orar o vamos a esperar cuando Dios nos lo revele, pero ahorita yo no lo sé. Y creo que ha habido algunas veces que les he dado ese tipo de respuestas. Sin embargo, vienen otros amigos, hermanos, pastores, conferencistas, apóstoles aquí y enseñan justo donde nos quedamos. Y ellos sí tienen esa revelación. Incluso algunos de ellos también dicen, esto no lo sé. Por ejemplo, una de las cosas que yo no sé y que la gran mayoría de los que venimos aquí no la sabemos es todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque yo creo que no nos ha sido revelado todavía para esta generación. Hay pastores que se animan a hacer sus interpretaciones del Apocalipsis y salen bien quemados. Dan fechas, dan horas, dicen lo que va a pasar y puras regadotas. ¿Por qué? Porque se ponen a opinar. Nosotros aquí no estamos para opinar, nosotros estamos aquí ¿para qué? Ahorita vamos a decir para qué estamos. Entonces dice, un absoluto en esta verdad presente es que ya no debemos de seguir opinando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dejar de opinar y operar en la naturaleza divina que está en mí, o sea, Cristo en mí. O sea, yo ya, Ernesto Rueda, tiene que dejar de opinar y lo que tiene que hacer es operar ¿en qué? En la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Muy fácil. ¿Qué es, señores? ¿Qué es la naturaleza divina? Es Cristo en mí gobernándome. No estoy diciendo que ya no tengo carne, sí tengo carne. Pero la carne la tengo ¿qué? Está viva la carne, pero está sometida ¿a qué cosa? A la cruz. ¿Qué es eso? Al mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Perdona a los que te ofenden. Ama a tus enemigos. Digo, eso ¿duele o no duele? Ese es el mensaje de la cruz. ¿Sí me estoy dando a entender? Al que te pide, dale. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, mi carne, ¿qué dice Pablo? Dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y lo que ahora vivo, o sea, la carne está viva. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Dejar de opinar y operar en la naturaleza divina, o sea, el Cristo que está en mí.
Oye, entonces ya no puedo opinar. Bueno, acuérdate que tú tienes dos naturalezas. La naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina, dijimos? Cristo en mí. ¿Y la otra naturaleza cuál es? ¿Cuál es la otra? La carne. La mente adánica, la mente de Adán y la mente de Cristo. Entonces, si tú quieres opinar, ¿con cuál mente vas a opinar? ¿Con cuál naturaleza vas a opinar? Tú, pues con la naturaleza adánica, la de Adán. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer ya no es opinar, sino actuar de acuerdo a la naturaleza divina, Cristo en mí. Entonces ya no puedo opinar. No, si puedes. Todos podemos. Ahí tenemos la carne a todo lo que da. ¿Sí o no? Todos opinamos. El asunto es que esas opiniones queden ¿dónde? En la cruz. O sea, que queden sometidas a la obediencia de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Los veo así con cara de espérame. Así como que hay cortocircuito, ¿no? Y sí va a haber, ¿por qué? Porque todos tenemos carne. Y nuestra carne siempre quiere opinar. Y para nuestra carne nada está bien. Nada está bien. Mira, acabamos de pasar las Olimpiadas en Francia. Fueron más de 4 horas de inauguración, ¿sí? ¿Fue más de 5 o de 4? No sé. ¿4? Más de 4, ¿no? Y la gran mayoría, todos dijeron que qué bonito, que qué padre, pero les falló esto, pero les falló lo otro, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, la carne siempre ¿qué? Opina. Acaba de dar su primer mensaje la presidente o presidenta, como le quieras decir, Claudia Sheinbaum, su primer mensaje. Y todos, ay, qué padre, pero es que habló mucho de esto, le faltó hablar del otro. Si hubiera dicho, no tocó este tema, es que, o sea, la carne siempre opina. ¿Sí o no? Ay, el hermano que vino de Argentina, el hermano que vino de Colombia, el predicador que vino, pero tocó 5 puntos, yo hubiera tocado 6, le faltó 1. ¿No? Sí. ¿A poco crees que yo me voy libre de aquí? Cuando yo estoy allá saludando me dicen, oye, qué bien, pero te faltó hablar de esto. No, le digo, me faltó hablar de muchas cosas. Pues me puedo echar 3 horas hablando y al final me va a decir, y te faltaron más. Porque la carne siempre opina. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar de acuerdo a la naturaleza divina. Y cuando yo quiero opinar, yo opino de acuerdo a la naturaleza de la carne. ¿Ya le estamos entendiendo? Ok. ¿Qué hay que hacer para tener una vida sobreabundante? Porque para eso vino Jesús, para darnos vida y vida sobreabundante. ¿Qué hay que hacer para tener una vida sobreabundante? No es de mesa, es así de botana, así de rápido. ¿Qué hay que hacer para tener una vida sobreabundante? A ver, señores. Neuronas espirituales trabajando. A ver. ¿Qué hay que hacer para tener? Porque todos queremos una vida sobreabundante, ¿sí o no?
O sea, es bien sencillo. ¿Estar conectado a quién? A la fuente. Ok. Está bien la respuesta, pero antes que eso, ¿qué hay que hacer? Descansar. Está bien. Antes de eso, ¿qué hay que hacer? Ahí atrás. Perfecto. Dios va a sobreabundar a aquellos que dejen de opinar sobre lo que Dios no los hizo opinar. Es que yo opino. ¿Y a ti quién te preguntó? Es que desde mi punto, ¿y a ti qué? ¿A mí qué me importa tu punto de vista? Es que yo creo, es que a nadie le importa lo que tú crees. O sea, eso que estás opinando está de acuerdo a la naturaleza de tu carne. Nosotros aquí estamos para operar en una naturaleza que es la naturaleza divina. ¿Sí me estás dando a entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Capish? Está suave, no está fácil, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entremos a la revelación de la revelación. ¿Listos? Una preguntita así de rápido, de botana, así de bote pronto. Va. Con sanidades y milagros, ¿la gente va a recibir más fácilmente o mucho mejor el mensaje del evangelio? ¿Sí o no? Si hay milagros, señales, prodigios, sanidades, muertos resucitados, gente caminando sobre el mar, todo eso, ¿la gente va a recibir más fácil el mensaje de Cristo? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer una encuesta, mano alzada, tipo Morena. A ver, vamos. Levanten la mano los que digan que sí. Levanten la mano así, sin miedo. 1, 2, 3, 4. Los que digan que no. Son más muchos. Como dicen en Guadalajara, más muchos. Los que dicen no sé. Ok. La respuesta es, en la mayoría de los creyentes está el mito de que si el Señor vuelve a hacer milagros, la gente va a recibir más a Dios, y es un grave error. Es un mito creer que los milagros aceleran los procesos de transformación espiritual. Es un desacierto pensar que porque aparezcan milagros, las multitudes van a ser salvas. Fíjate lo que dice Mateo 11:20. Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Flaco, ven por favor, léela tú en voz fuerte con todos los demás. Todos las van a leer juntos a las 3. 1, 2, 3. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no nos había arrepentido. Gracias. En ciudades, o sea, no era una, eran varias ciudades donde había hecho muchos milagros, pero ¿qué? ¿Pero qué? Entonces ese rollo de que no, hombre, la iglesia, los milagros, hombre, la gente se cae y el toque y que gloria a Dios y que... La gente sigue igual. Hasta peor, dice. Porque son autoengaños. No estoy en contra de los milagros, claro que no. El punto es que muchos creen que entre más milagros, más señales, la gente va a ser más espiritual. ¿Y qué vemos aquí? Vemos Jesucristo mismo estuvo en varias ciudades haciendo muchos milagros. Muchos de sus milagros, fíjate lo que dice muchos, no dice algunos, no dice más o menos, dice muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Jesús lo tenía muy claro.
Hay quienes se pasan la vida haciendo milagros, pero no están obteniendo el resultado que Jesucristo está buscando en esta generación. Repito, hay ministerios, iglesias que se la pasan haciendo milagros y milagros y milagros, pero no están obteniendo los resultados que Jesucristo está buscando para esta generación. Jesús no vino solamente a cumplir su rol en sanar enfermos, hacer liberaciones y hacer milagros. No vino solamente a eso, señores. O sea, no estoy diciendo que que estuvo mal, no, al contrario, los tenía que hacer, pero esa no era la meta, no era el fin. Él vino a producir la conversión del corazón de una nación. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, más a los que le recibieron. Él vino a lo suyo. ¿A qué vino? A producir la conversión del corazón. Lo que Jesús está buscando no es el show, es tu corazón. Él quiere tu corazón. Él no quiere mucho de ti, Eric. Él no quiere mucho de ti, Carlos David. Él quiere todo. No quiere mucho, quiere todo. Por eso, para él lo más importante, ¿qué es? Valeria, ¿qué es? El corazón. A eso vino, a buscar la conversión. Si nosotros no estamos claros en cuál es nuestro rol profético en la vida o asignación, cualquier cosa nos va a distraer. Repito, si no la tienes claro, cuál es tu rol profético, cuál es la asignación, o sea, ¿para qué naciste aquí en la tierra? Si no tienes claro para qué naciste, para qué estás aquí, cualquier cosa te va a distraer. O sea, ¿para qué Dios permitió que nacieras el día que naciste, el mes que naciste, el año que naciste, en el lugar donde naciste? ¿Para qué Dios lo permitió? ¿Para qué Dios permite que estés aquí en esta ciudad? ¿Para qué? Si no tienes claro el para qué, cualquier cosa te va a distraer. Esa es la razón por la que debemos de estar descansados. O sea, no trabajados y no cargados. Por eso Jesús dice, no estén trabajados ni cargados. ¿Para qué? Para que entiendas tu rol profético, para que entiendas tu asignación. Muchos creen que la meta del creyente es estar descansado en Cristo. Ay, es que yo lo que quiero es una iglesia que me predique que yo estoy descansado, así, que llegue y que me digan puras cosas que yo quiero oír. Mira, ¿no te ha pasado? Ahí te va, te la voy a poner bien fácil. Cuando tú tienes un problema, pero un problema de esos problemas, te pones a pedir consejo, pero no, sino seleccionas, dice, voy a ir con mi comadre a ver qué me dice. Y tú empiezas a pedir el consejo hasta que encuentras la respuesta que quieres oír. ¿Sí te ha tocado? Te dice, no, este no me está aconsejando bien. Y vas con otro, y vas con otro, y vas con otro. Hasta que no encuentras lo que quieres. Ah, este sí es de Dios. Porque estás oyendo lo que quieres oír. Y muchos, eso es lo que quieren. Ir a una iglesia donde les digan un mensaje motivacional, donde todo lo puedes en Cristo, que eres más que vencedor, que el diablo está derrotado. Y no estoy diciendo que no es cierto, eso sí es cierto, pero si no te enseñan la otra parte, ¿cuál es la otra parte? O sea,
La cruz tiene doble vista. En una parte de la cruz, lo que tiene que ver la cruz, tiene dos perspectivas. Una perspectiva es todo lo que hizo Cristo por mí. Me hizo más que vencedor. Estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo eso sí es cierto, ¿o no? Pero hay otra parte de la cruz que esa es la que no les dicen, porque están buscando un lugar para descansar y creen que esa es su meta nada más. Y la otra parte, ¿cuál es? Y con Él estoy juntamente crucificado. Ay, eso ya no me gustó. Y ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Ay, pero es que mi vida y mis metas. Es que la meta no es que tú te la pases descansado. La meta es que estés descansado. ¿Para qué? ¿Descansado para qué? Y ahí viene la tercera y última pregunta de mesa. Tercera y última pregunta de mesa. Descansado en Cristo es solo el inicio. ¿Para qué cosas es solo el inicio? Escribe por lo menos 2. Yo traigo 3, pero tú escribe por lo menos 2. Repito, descansar en Cristo es el inicio, no es la meta. ¿Para qué cosas es solo el inicio? Escribe por lo menos 2 cosas que se les ocurran en la mesa. Corre tiempo. ¿Contestaron muy bien algunas mesas? Felicidades, todos contestaron muy bien. Las 3 cosas, la primera es para dejar de opinar. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Quién es el que opina? ¿Cuál naturaleza? La naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza adánica, ¿no? El Adán. Número 2, para entender lo que Jesucristo quiere decirte. Ese es el número 2. Entonces Dios quiere que esté descansado para que mi naturaleza adánica deje de opinar y para yo poder entender en mi naturaleza divina lo que Jesucristo quiere decirme. Y número 3, para que opere en la naturaleza divina que está en ti, o sea, en mí. Esas son las 3 razones. Ahora, Jesús vino a la tierra para que el corazón del hombre sea convertido, no únicamente para que la gente reciba milagros. Pero el mensaje, por eso el mensaje del Evangelio del Reino tiene que ser contundente. Si no convierte el corazón, no sirve de nada. Todas las maravillas y milagros que una persona viva. Si la persona, a pesar de que vive un montón de milagros y de maravillas, y no hay una conversión, no sirve de qué? De nada. Ya leímos el caso, ¿verdad? Que Jesús fue a varias ciudades, que había hecho muchos milagros y que la gente, ¿qué pasó con la gente? No se convirtió. Seguían en lo mismo. Nuestro rol profético o asignación no es algo que se nos ocurra para con las personas. Nuestro rol o asignación es claro. Es operar en la naturaleza divina que está en mí. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Quieres saber cuál es tu asignación? Empieza a operar en la naturaleza divina. Es que yo no sé lo que Cristo quiere de mí. Muy fácil. Deja de opinar de acuerdo a tu mente natural y empieza a operar en la naturaleza divina. En la medida que empieces a operar en esa naturaleza divina, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a descubrir cuál es tu rol profético, tu asignación. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A ver, léanlo todos en voz fuerte a las 3. Le voy a dar el micrófono aquí a Guillermo. 1,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Muy bien. ¿Qué es un hacedor de la palabra? ¿Qué es un hacedor de la palabra? ¿Qué es un hacedor de la palabra? Ahí va. ¿Listos? Alguien descansado que entiende lo que Jesucristo le dice y opera en la naturaleza divina que está en él. ¿Qué es un hacedor de la palabra? ¿Qué es? ¿Quién es? Alguien que está ¿qué? O sea, que no opina, que entiende lo que Jesucristo le dice y opera ¿qué? En la naturaleza divina que está. Siguiente pregunta, ¿qué es ser únicamente un oidor? ¿Qué es ser únicamente un oidor? Porque dice que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores. Cuando alguien es solamente oidor, ¿qué características tiene? ¿Qué es ser únicamente un oidor? Muy bien. Ahí va, me voy a ir más rapidito. Alguien trabajado y cargado que se la pasa opinando, no entiende lo que Jesucristo le habla, aunque se lo imagina según sus ideas y opera según sus tradiciones o creencias. Repito, ¿qué es ser únicamente oidor? Alguien que se la pasa opinando, no entiende lo que Jesucristo le habla, se lo imagina según sus ideas y según sus creencias o tradiciones y opera de esa manera. Eso es un oidor. Otra pregunta rapidita, ya casi acabo. ¿Por dónde empezar para ser un creyente efectivo? ¿Por dónde empezar para ser un creyente efectivo? ¿Por dónde? Por no opinar, dicen. Muy bien. Muy bien. Aprendiendo a descansar. No es fácil, pero es lo básico. ¿Por dónde? Si yo quiero ser un creyente efectivo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que aprender a ¿qué? A descansar. ¿Tengo que aprender a qué? A descansar. ¿Tengo que aprender a qué? Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás descansando? Cuando dejas de opinar. Ahí te vas a dar cuenta. Cuando ya es que yo creo, es que yo, es que ahí te vas a dar cuenta si realmente ya estás empezando a descansar. Ahora, ¿cómo aprendo a descansar? Siguiente pregunta. ¿Cómo aprendo a descansar? ¿Cómo aprendo a descansar? ¿Cómo aprendo a descansar? Va cerca, pero no. Dice, dejando de opinar, no. ¿Cómo aprendo a descansar? Está fácil. ¿Listos? Ahí va. No tomando trabajos y responsabilidades opresivas, o sea, cosas que me oprimen. No tomando trabajos y responsabilidades opresivas, o sea, todo aquello que me oprime. Ahora, ¿cómo identifico lo que me oprime? O sea, ¿por qué yo no descanso? Porque estoy tomando responsabilidades, estoy tomando trabajos que me están oprimiendo. Ahora, ¿cómo identifico lo que me oprime? ¿Cómo identifico lo que me oprime? Está bien fácil.
O sea, es más bien al revés. No tengo paz, no descanso porque hay algo, porque estoy teniendo cosas, trabajos, cosas que me están oprimiendo. Entonces, ¿cómo voy a identificar aquello que me oprime? ¿Cómo lo puedo identificar? Es bien fácil. Lo que me oprime es aquello que no me fue asignado por Dios. O sea, es cuando yo ando de metiche. Es cuando yo me meto en lo que no me importa. Es cuando yo estoy metiéndome en cosas a las que nadie me invitó, ni me llamó, ni me pidió mi opinión. O aunque me lo pidan, estoy tomando atribuciones que no me corresponden. Entonces, ay, es que yo siento mucha carga porque yo vi que en la cárcel y yo vi que en el hospital y yo vi que allá en la colonia. Brother, ¿y Dios te lo asignó? O sea, ¿es algo que vino de parte de Dios? Pues no, pero yo veo la necesidad. Ah, no, pues necesidades vas a ver. ¿Tú crees que Jesucristo, fíjate bien, tú crees que Jesucristo, Jesús de Nazaret, cuando estaba aquí en la tierra, sanó a toditititos los enfermos? Ay, pero ¿por qué no? Si había muchos enfermos. No. No sanó a todos, o sea, sanó a muchos, pero también a muchos no. Todo aquello que no te fue asignado por Dios te va a oprimir. Y todo lo que oprime no te va a dejar descansar. Y todo lo que no te deja descansar no te conviertes en un creyente efectivo. Imagínense nada más que todos ustedes empezaran a preocuparse y sintieran la misma carga de trabajo y de responsabilidad de todas las broncas que tiene Ernesto Rueda. Imagínense que todos los que están aquí empezaran a llevar las mismas cargas de trabajo y de responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. O sea, todos tienen la misma carga de trabajo y responsabilidad de todas las broncas que yo tengo. Y todos los que tiene ella. Y todos los que tiene él. Y todos los que tiene ella. Y todos los que tiene... Y así nos vamos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues te vuelves loco. Ah, pues eso hacemos. Ay, Señor, ayúdame porque yo ando. ¿Y a ti qué te importa? O sea, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer de parte de Dios. Por eso es un cuerpo. Por eso todos tenemos un rol diferente, una asignación diferente. Por eso no somos efectivos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todos a las 3, por favor. 1, 2, 3. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué significa este versículo? Te lo voy a decir con otras palabras. Lo mismo con otras palabras. ¿Listos? Ahí va. La que sigue. La que sigue. Dejarás de opinar. Estarás descansado en medio del problema. Entenderás de parte de Dios lo que tienes que hacer y lo harás con las fuerzas del Cristo que está en ti. Palabras más, palabras menos, es lo mismo. Deja de opinar. Descansa en medio del problema para que puedas entender de parte de Dios lo que... ¿Sabes por qué no entendemos de parte de Dios lo que tenemos que hacer? Porque no estamos descansados, porque estamos opine y opine.
Por lo tanto, no podemos operar en la naturaleza divina. Vengan a mí todos los que han recibido una paliza, para que dejen de opinar, descansen, entiendan lo que tienen que hacer y tengan las fuerzas para hacerlo. Ay, es que a mí me ha tratado la vida. Estás en el punto ideal. ¿Recibiste una paliza? Vente. Es que tú no sabes lo que yo he vivido en la casa de mis padres, mis abuelos. No, hombre, yo fui criado, a mí me trataron. No, todo lo horrible que te pasó, te dieron una paliza. Estás en el punto exacto. ¿Se puede engañar a uno mismo? ¿Sabes cómo te engañas a ti mismo? Te voy a decir cómo te engañas. Cuando la mente adánica empieza a pensar, en lugar de que la naturaleza divina empiece a pensar con la mente de Cristo. Siempre tu mente va a estar pensando y tú tienes que decidir si es la mente adánica o es la mente de Cristo. Cuando te gana la mente adánica, la mente de la carne, la naturaleza de la carne, te engañas. Se puede engañar, por eso dice no os engañéis. No es que tú digas, yo me quiero engañar. O sea, ¿tú crees que Ernesto Rueda dice, yo me quiero engañar? A ver, Ernesto Rueda, ¿te vas a engañar? Pues no. ¿Nadie se quiere engañar o sí? O sea, lo que nos engaña es la mente natural. ¿Sí me doy a entender? Y termino con esto. Recuerda, se trata de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, para dejar de engañarte a sí mismo. Señores, ¿Jesús quiere que estés descansado? Sí. ¿Para qué? Para que puedas escucharlo a Él. Si tú estás opine y opine y opine, no lo vas a escuchar a Él, te vas a escuchar a ti. Cuando tú dejes de opinar, lo vas a poder escuchar a Él. Por eso la pregunta de la conferencia, ¿qué tan pesado eres? O sea, ¿qué tan pesado estás? ¿Qué tan cargado estás? ¿Qué tan trabajado estás? ¿Qué tanto peso traes? Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados, yo los voy a hacer ¿qué? Yo voy a llevar sus cargas. Y ya las llevó en la cruz. Cuando dijo yo los voy a hacer descansar, era un acto profético. Él ya las llevó en la cruz. Ya dijo consumado es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Operar en la naturaleza divina. ¿Y qué tengo que hacer para operar en la naturaleza divina? No, para empezar, no tomes cargas y responsabilidades que no forman parte de tu asignación. Si de por sí no le entiendes a lo que Dios quiere para ti y todavía te pones a cargar cosas que no te fueron asignadas, imagínate, pobre de ti. Eres un nudo de nervios. Nadie te puede decir buenos días, buenas tardes, o siéntate aquí o siéntate acá, porque ¿por qué me tengo que sentar ahí? Y yo, si yo me quiero sentar acá, ¿y por qué me tienen? Pues si allá Julia y Belén, siéntate aquí, no, ¿y por qué aquí? Pues sí, brother, pues no sabes lo tuyo y luego todavía te pones a cargar cosas, ¿cómo llegas? Y luego con unas cuantas canciones quieres así como, ya descansé. Todavía no llegas a la calle y ya estás otra vez igual. Porque no se trata más que de entender qué es lo que sí Dios te asignó y qué es lo que Dios no te asignó, y que empieces a operar en lo que Dios sí te asignó. De eso se trata, es tan fácil. El diseño divino para ti, para que tú operes aquí en la tierra, es mejor que el diseño que tú te has inventado a ti mismo.
el diseño que tú te inventaste a ti mismo no es tan bueno como el diseño que Dios tiene, tuvo y tendrá para ti desde la eternidad cuando fuimos creados, porque fuimos creados antes de la fundación del mundo. Hay un diseño. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque tenemos una carne. Sí nos cuesta, todo nos cuesta. A mí también. Porque nos creemos bien fregones, nos creemos bien capaces, nos creemos que sí podemos, pero la verdad, nos damos cuenta que en Él todo lo podemos de acuerdo al diseño de Él. Amén. Vamos a orar, terminamos la grabación, Padre. Gracias te damos.